Chavales, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tardes, además, muy calurosas por el sur de España, en Sevilla. Bueno, hoy, como se ven. ¡Oh, oh no! La que he liado. Como se dice bien, se ve bien en el título del vídeo y del stream. ¿De esto? Coño. Como que cuando algo empieza mal, ¿eh? Pues chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, comenzamos y además vamos a hablar hoy de un libro y siempre hago el mismo comentario de que libros ya editados hace unos y publicados hace unos años no creo que sean convenientes dejarlos en el olvido, ¿no? Y ese es el propósito de esta sección que yo he decidido hacer. Este es el capítulo ya 10. Y creo que no hay que dejar estos libros en los stands en la parte de atrás, porque son igual de importantes o más que algunos que han salido recientemente, ¿verdad? Y sin más dilación, yo le voy a dar ya paso a mi queridísimo amigo y tocayo Javier Arries, el escritor de este genial libro, además. Que tengo una anécdota de cómo conseguí este libro, ¿verdad, Javier? Ahora la contaremos. Un abrazo muy grande, Javier. ¿Cómo estás? Un abrazo, un abrazo. ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? Se te escucha muy bien, con tu voz típica angelical. Que ha estado muy tocada estos días, pero bueno. Sí, ha estado, pero vamos, ya la tiene bien, ¿verdad? Bueno, Y bueno, yo voy a empezar dándote un poco de caña, porque aquí el señor Javier Arries, que me conoce desde hace muchos años, tiene el hombre en la cabeza que me llamo Paco. El por qué no lo sé, pero cuando me dedicó el libro me puso Paco, vale, bueno, no importa. Una collejilla que se tiene que llevar. Pero bueno, hay que decir que yo estaba trabajando de vigilante en una garita y vino él a entregarme en persona el libro. Yo se lo agradecí un montón, un detallazo que tuvo el amigo Javier Arries. Lo ponemos aquí para que se vea. Aunque ya mismo hablaremos de un libro nuevo, ¿verdad? Que está ya en la antesala de... Hay un par de ellos después del de magia en el Antiguo Egipto y bueno, ahora allí por problemillas de salud tengo un impasse, pero no me estoy quieto. Así que hay varias cosas en proyecto bullendo en mi cabeza, ¿no? Que es un horno. Así que algo Sí, habrá. bueno, hay que tener la cabeza despejada, ¿verdad? Exacto, exacto. Siempre, pues eso, investigando y haciendo lo que lo que a uno le gusta, ¿no? Que es eso, estudiar y formarse tú todavía más para luego poder divulgar con más exactitud y más rigor, que es lo que nos gusta a todos. Correcto, exactamente. Con rigor y con vehemencia, además, ¿no? Sí, siempre Yo, la pasión por los temas siempre está ahí, ya lo sabes tú. sí, porque dedicarse a estos temas, ¿verdad, Javier? Sin una pasión en latente dentro de ti es una idiotez, ¿no? Una idiotez. Habrá quien lo haga, oye, por negocio, por ver tú sabes por qué, pero bueno, cada cual tiene sus razones y son todas respetables. Evidentemente. Bueno, este libro que trata magia en el Antiguo Egipto, obviamente trata sobre eso, no vamos a descubrir nada nuevo. Y a mí me gustaría empezar por el tema de la... Casi eso. Empezamos aquí con los Portergate. Coño, se ha quedado el libro. Es que fíjate a quién tengo más arriba, ahí encima de mi cabeza. Aquí que no lo veo. Ahora. Tengo a la mismísima Anabel. ¡Hola! La nave verdadera. No la de la película. Tú tienes la Ouija ahí y yo tengo... Sí. No, yo tengo también aquí de todo. Que si vieses la parte de aquí, tengo también... Claro. No veas, macho. Bueno, esto no se quiere quedar de pie aquí. Antes estaba perfectamente, ahora no. Y el muñequito de Gato Fantasma ahí... Bueno, no hay manera. No se quiere quedar de pie.
Lo dicho, ¿qué importancia tenía, Javier, el tema de la magia o el esoterismo en el antiguo Egipto? Pues Tanto mucha, quizás como por ejemplo, el sacerdocio. mucha. Estaba presente prácticamente en todos los temas de la vida, ¿no? Es difícil abordar este tema si no nos ponemos en la piel de un egipcio, ¿no? Y por eso yo en el libro trato de hacer eso, de ubicar al personaje, al lector, en ese mundo, en el Nilo, que es esa columna vertebral de agua y de vida que vertebra todo Egipto, que une el Egipto norte con el Egipto sur, el Alto con el Bajo Egipto, y que es fundamental para la vida de los egipcios y como veremos, luego vamos a verlo, prácticamente toda la cosmogonía se basa en la observación del Nilo y de ese fenómeno que para ellos les parecía maravilloso y un símbolo del orden de los dioses. Hay para ellos una sustancia, un poder que ellos llaman Heka, y que es algo así como el K activo, ¿no? Fíjate que está compuesto de esas dos palabras y en realidad, de hecho, cuando está escrito en jeroglíficos está formado por la representación jeroglífica del K, que son dos manos apuntando hacia arriba, y una especie de lazo alrededor, entre medio de los dos brazos, que significa algo que se retuerce, algo que se mueve, ¿no? Algo que está vivo. Eso es el G. GK entonces sería algo así como el K en movimiento, ¿no? Podríamos traducirlo así de una manera metafórica. Y esta cosa, esta sustancia, pues anima todo el cosmos, todo el universo. Y bueno, pues todo se basa en eso. Si no hay GK, no hay cosmos, no hay creación. De hecho, hay unos salmos, unos textos en los que el propio GK, personalizado como un dios, dice que él es mucho más antiguo todavía que los mismísimos dioses. Es decir, que antes de la mismísima creación, él ya estaba ahí y que es gracias a él que el universo viene a la luz, ¿no? O sea, que es absolutamente fundamental. Y todo, como iremos viendo, cada aspecto de la vida de un egipcio medio está tocado por ese GK. Hay que asimilarlo, hay que saber manipularlo, hay que protegerse con él y hay que desactivar todo el mal con él, ¿no? Y los encargados son efectivamente por los sacerdotes, una casta especial de sacerdotes o una clase particular de sacerdotes que son los Heri Hebet, que ya veremos que tienen mucha amiga porque son los que dominan el cotarro, ¿no? Hablando así de forma familiar. Sí, afortunadamente tenemos hoy en día muchísimos museos arqueológicos, ¿verdad? Hay en todas las ciudades de España creo que tenemos nuestros museos arqueológicos que están repletos además de estatuillas que lo que muchas veces tú llegas allí o incluso amuletos y no sabes lo que son, ¿no? No te lo explican realmente desde el prisma que tú lo tocas en el libro, porque en el libro tocas varios amuletos que se ven en cualquier tipo de museo, porque los museos yo entiendo que son muy científicos y tal, pero creo que también habría que darle un toque también un poco más esotérico, que realmente esos amuletos y esos objetos eran precisamente esotéricos, ¿verdad? Claro, lo que como bien dices, los museos deberían tener un punto divulgativo, ¿no? Eso ya con el tiempo se va haciendo así, se va haciendo así. Fíjate que hasta no hace mucho, por ejemplo, había un gabinete oculto dentro de los museos donde no se exponían allí los objetos que no debían, según el correspondiente curador del museo, no debían exponerse al público. Pues, por ejemplo, te hablo de cosas o de frescos que se encontraron o objetos encontrados en Pompeya, donde el sexo es muy patente y eso, mostrarlo al público, pues no estaba bien visto. Y sin embargo, algunas de estas cosas son precisamente, pues son amuletos. Y como bien dices, pues muchas veces estas cosas que son muy interesantes, que a todos nos gustan, no están muy bien explicadas en los museos, ¿no? Siempre suele haber un papelito que nos habla, pero pues no nos cuenta realmente para qué sirven, no profundiza en eso. Todos habremos visto en muchos museos seguramente pues unas figuritas, por poner un ejemplo, unas figuritas que están de pie, pequeñas, representando a pequeñas momias, y pues eso es uno de los objetos más curiosos que existen dentro de lo que podríamos llamar magia funeraria, porque esos objetos son como criados mágicos, ¿no? Son realmente curiosos. Eran fabricados por los Geriebet y se les daba vida mediante los salmos que los Geriebet, estos sacerdotes lectores, conocían, pues estas figuras
cobraban vida en el otro lado, ¿no? En el otro mundo. Para los egipcios todo tenía un anverso y un reverso, ¿no? Todo era dual. Y aparte de este mundo visible, había otro en el que se movía el K de las cosas y de los seres humanos. Bueno, pues estas Usepti, que era una de las formas de llamarlo, o Sapti, ha ido cambiando la transcripción a lo largo del tiempo, estos Usepti o figuritas que se hacían de muchos materiales, generalmente dependiendo del valor del poder económico, vaya, del que los mandaba a producir, cobraban vida en el otro lado. ¿Para qué? Pues fíjate que aunque el otro lado está muy bien y no hay enfermedades y uno vive eternamente, sí consigue pasar el juicio, por supuesto que ya veremos esa psicostasia, el pesado del alma, si consigue llegar a los campos de cultivo en el otro lado, pues caramba, resulta que va a tener que trabajar él. O sea, vaya un patillo, ¿no? No le sale rentable, ¿no? Así Claro, no le sale rentable. todo está muy bien, pero si quieres comer, te tienes tú que trabajar allí en los campos que son súper fértiles, todo crece de maravilla, etcétera. Bueno, pues los egipcios pensaron, pues vamos a hacer esto mucho mejor. Vamos a crear unos criados mágicos que sean los que se encarguen de trabajar por nosotros en los campos. Entonces, generalmente, pues un septi al menos se encuentra en muchas tumbas. En esas figuritas, que son, como digo, pues representan a veces con la cara del difunto, como momias, pues están puestos una serie de grabados en los que se indica su labor, etcétera, ¿no? Y el nombre generalmente del propietario. Y Usepti, además, fíjate que significa algo así como yo estoy aquí, ¿no? Como diciendo, ordéname y mando, que voy a hacer lo que tú me digas. Bueno, pues los menos pudientes tenían ese Usepti que les ayudaba en el otro lado. Pero fíjate que los nobles, los aristócratas, pues tenían varias useptis, varios ejércitos de figurillas que les acompañaban, ¿no? Algún faraón se le ha encontrado, por ejemplo, se le ha llegado a encontrar 365 useptis. Esto está Hola. muy bien, porque claro, si eres un usepti, si eres un muñeco al que han dado vida en el otro lado, pues te vas a tirar todo el día trabajando. Bueno, pero si somos 360, no en realidad 365, sino 360 por una cosa del calendario egipcio, pues mucho mejor, ¿no? Porque solo trabajas un día y el resto de los días pues trabajan tus compañeros. Pero además es que en estos casos también había unas figuras que eran los capataces, es decir, había figuras useptis que lo que hacían era organizar a los otros en grupos de 10, ¿no? Como si fueran pues cuadrillas que iban a trabajar. Fíjate qué bien pensado lo tenían todo. Bueno, pues estas figuritas adornan los museos de medio mundo, ¿no? Se han encontrado pues montones de ellas en Egipto, en las excavaciones. Y yo cuando vayáis a un museo y os encontréis con alguna de estas piececitas, pensad que desde el punto de vista de un egipcio, algo os está mirando desde allí. Es muy curioso. Otra cosa es lo que nosotros creamos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la creencia de un egipcio, eso está vivo y nos mira desde el otro lado, ¿no? A lo mejor quizá diciendo, estoy aquí, mándame. Fíjate, como los genios de la lámpara maravillosa. Y como tú bien dices, también hay muchos objetos que no se explican demasiado y que son talismanes. Muchísimos. La lista de talismanes en Egipto es absolutamente enorme. De esos talismanes lo que haces es recoger esa jeca y ayudar al portador. Funerarios tenemos, pues a punta pala, como se suele decir, ¿no? Generalmente en la momia, entre las vendas, se solían colocar una cantidad de objetos, cada uno con una figura diferente y cada uno con un propósito diferente. Por ejemplo, el jet o columna, que representaba a la columna vertebral de Osiris, pero también a una columna que sostiene los techos, el techo del cielo, por ejemplo, pues lo que hacía era darnos vigor en el otro lado y procurar que nuestra columna vertebral nos pudiera sostener, ¿no? Y otros, pues para poder andar, para poder que nuestros oídos y nuestra boca funcionaran, etcétera. Montones de esos amuletos eran puestos entre los vendajes. Tantos hay y tantos hemos visto asociados a las momias que yo creo que mucha gente piensa que los amuletos funerarios son los únicos que existen y que solamente se empleaban para eso, ¿no? Para ponérselos al difunto. Pero no es cierto, no es cierto. Había amuletos, y muchos de esos eran esos mismos amuletos que se le ponían al difunto, que portaba la gente corriente, ¿no? Amuletos, pues, que vamos a encontrar en esos museos y son objetos que a veces nos pasan desapercibidos. Seguro que algunos de ellos los conocemos bien. Por ejemplo, pues aquí tengo alguno, el Ankh, a ver si lo pongo ahí, ¿verdad? El Ankh, mal llamada cruz egipcia, no es una cruz.
¿vale? Se le llama también cruz ansada, es Ang. Ang es una palabra que significa vida. ¿Y qué es esto? Pues todavía hay pequeñas discusiones al respecto, ¿no? Podría representar una sandalia, según dicen algunos. Para otros tiene que ver también con el órgano reproductor de Isis, con lo cual sería un objeto sagrado que realmente es la vida, porque Isis es la gran madre y la dadora de vida por excelencia. El caso, en cualquier caso, es que es algo que representa a la vida y es algo que protege y que procura que estés sano y que tu K esté lleno de vitalidad, ¿no? El K, que no lo he dicho antes, es el doble de las personas y de las cosas. El doble que, como te digo, está representado con esas manos hacia arriba. Bueno, pues estos Angs están en todas partes, pero fíjate que se han usado, pues tienen 4.000 años y más, ¿no? Objetos semejantes y los seguimos utilizando. Uno va a una joyería y pese a que la civilización egipcia ya desapareció, los amuletos siguen presentes y siguen presentes hasta el punto de que no son solamente joyas, sino que precisamente se venden mucho porque la gente les asocia a eso, ¿no? Al poder de la vida. Otro que tenemos por aquí que seguramente van a reconocer nuestros usuarios, bueno, esto es un Scarabeum Jeffrey, que es el Ajá. nombre del escarabajo en egipcio. Aquí tengo uno más hermoso, pero poco adecuado para colgárselo uno del cuello. Es un Te caes al escarabajo. río, si te caes al río te ahoga, vamos. Bueno, este en realidad pesa muy poco, pero claro, imagínatelo en algún material bueno, porque la gente que tenía dinero se hacía estos amuletos con Claro. materiales muy buenos. Tenemos amuletos de madera, de lapislázuli, de piedras preciosas, de oro, de plata y oro, en fin, de montones de materiales según el poder monetario o pecuniario del poseedor. Bueno, este amuleto a ver si lo pongo ahí, ¿no? Este Scarabeum, que sería la traducción grecolatina, el Jefri, que diría un egipcio, pues es muy importante para ellos, porque fíjate, antes os te decía que los egipcios, hay que ponerse la mentalidad del egipcio medio, el Ujú. egipcio era muy observador, observaba el medio, ¿no? Que tenía a su alrededor. Y lo que veía era a este escarabajo pelotero, pues cogiendo, haciendo una bola, una esfera con su estiércol y lo que hacía era rodarlo, ¿no? Es la imagen típica que tenemos del escarabajo pelotero con su pelota por ahí rodando hábilmente de un lado para otro. Esto representa para ellos dos cosas. Por un lado, el hecho de que esa pelota gire por ahí no es ni más ni menos que una representación del sol siguiendo el camino del cielo. Entonces, en esta imaginación de este egipcio medio, lo que estamos viendo es que el dios Jefri está moviendo el sol a lo largo de todo el cielo y que se está desplazando de este a oeste. De hecho, el dios Sol, pues en un momento dado en el tiempo y en la geografía egipcia, era considerado como un dios de tres manifestaciones: al amanecer, al atardecer y en el mediodía, ¿no? Entonces era Ra, era Atum cuando se ponía y era Jefri cuando salía desde el este llevando ese sol, ¿no? Imagínate en esos campos llanos de Egipto, un egipcio madrugador veía como el sol salía con ese aspecto anaranjado, como si fuera esa enorme pelota, y él debajo imaginaba a un escarabajo enorme, al dios Jefri, haciendo que eso se moviera por ahí, o al menos era una metáfora para explicar ese movimiento del sol. Eso por un lado. Fíjate que el sol evidentemente hace un ciclo eterno. Y eso evidentemente nos da la idea de cuál es el valor de este amuleto. Significa eternidad, significa un continuo ir y venir, este oeste, nacer, morir, etc. Pero además, el egipcio medio también observaba, bueno, y los sacerdotes también, digo egipcio medio, digo todos los egipcios, observaban cómo de esa pelota nacían también escarabajos, con lo cual era un símbolo también de resurrección, ¿no? De que el propio escarabajo se daba a luz a sí mismo. De hecho, pensaban que no había escarabajos hembra, que era el propio escarabajo el que salía una y otra vez de esas bolas de estiércol sin necesidad de nadie más, ¿no? Con lo cual era un símbolo perfecto ¿para qué? Para la regeneración, para indicar que cuando uno muere no acaba toda la cosa ahí, sino que vuelve otra vez a renacer, ¿no? Como ese sol también en el oriente, de modo que su valor es el de la resurrección. Otro, por ejemplo, muy conocido, pues es, por ejemplo, el Uadyet, lo pongo por aquí, el típico ojo de Ah, Horus, sí, el ojo de Horus. ¿lo veis ahí? Típico ojo de Horus, que era también muy importante. Tiene unas asociaciones míticas, pues muchas. Es el Uadyet
varias asociaciones. Te explico por un lado. Es el ojo del sol, es el ojo de Ra. El sol en el cielo parece un enorme ojo que nos vigila a todos. Y en el pensamiento mágico, el ojo, ahora sabemos que no, que nosotros vemos porque recibimos fotones que vienen desde fuera, inciden en nuestra retina y nuestro cerebro interpreta esa información. Pero desde el punto de vista mágico, y todavía lo seguimos creyendo de alguna manera y de manera intuitiva, el ojo es el que echa como unos rayos fuera, ¿no? Es el que se posa en los sitios. Fíjate que todavía decimos, le voy a echar un ojo, como si el ojo pudiera moverse allí donde ponemos en la vista, ¿no? O voy a echarle una miradita a esto, como si fuera el mirar una especie de proyección del ojo que se va posando sobre los objetos y nos da una idea del mundo. De modo que el ojo tiene un poder mágico, ¿no? Ese poder de ir de un lado para otro. Bien, el sol también manda sus rayos, posa sus rayos en nosotros. Cuando está de buen humor, el sol es dador de vida. Sin él las plantas no crecen. Pero amigo, si te pilla en el desierto, entonces la cosa cambia. La cosa cambia. Es un ojo poderoso, es un ojo que acaba con el mal. Es el ojo que es representado como una cobra, ¿no? En muchas representaciones de Egipto, esa cobra, esa diosa cobra que se lanza, ¿no? Y que es venenosa y que se lanza proyectada, ¿no? Desde ese ojo. La otra figura del ojo, así como una proyección de Ra, del dios Sol, que muerde, que ataca, que puede acabar con nosotros y con todo porque es vida y también es muerte, es pues la propia diosa Sekhmet. La diosa leona, que seguro que también mucha gente conoce o habrá visto en montones de representaciones, una diosa muy importante de la que también hablaremos. Mira, aquí la tengo, una figurita de la diosa Sekhmet, Ah, sí, sí, claro. una de león, fíjate, con el disco solar sobre su cabeza, lo que indica su asociación con el dios Sol. Esta diosa era importantísima porque era la que mandaba, evidentemente es una diosa fiera, una diosa guerrera, es la que manda las enfermedades. Cuando el Nilo se retiraba, cuando las aguas del Nilo bajaban, quedaban muchas zonas pantanosas, charcos, y aquello pues producía la proliferación de insectos como mosquitos, larvas de todo tipo, y provocaban plagas, ¿no? Y era Sekhmet las que en el pensamiento egipcio era quien las mandaba. Pero quien manda la enfermedad la quita. De modo que había unos sacerdotes, los puros de Sekhmet, sería un poco la traducción, que estaban especializados en curar, eran médicos y conocían procedimientos para curar, tanto naturales, que están escritos en diferentes papiros muy importantes, donde ponen sus recetas, etcétera, y combinan una magia natural que por práctica y por error durante, fíjate, todo lo que duró la civilización egipcia, estamos hablando de más de 4.000 años antes de Cristo, pues a partir de ahí observaron muchas cosas y lo pusieron eso en sus conocimientos médicos. Y también, cómo no, fíjate, ese conocimiento mágico también. Es decir, cuando se curaba, no solamente se curaba con unas hierbas, con un emplasto, o con una acción tal, o con una acción cual, o venía a quitarte, a sacarte la muela mala. Eso iba acompañado de ensalmos, de todo tipo de rituales mágicos para acompañar. Hay una hace mucha gracia, un grabado que hay en Egipto de un médico, probablemente uno de estos puros, un guap de Sekhmet, un puro de Sekhmet, que está delante de un enfermo, a no ser que sea no recuerdo ahora mismo si es un sacerdote o alguien, ¿no? Pero es un profesional de la medicina. El caso es que está delante de un enfermo que si lo veis, y quizás buscándolo por Google lo encontréis, tiene un cocodrilo puesto en la cabeza. En vez de ponerse un sombrero, tiene puesto un cocodrilo a modo de sombrero y se ve, pues ya sabéis que los egipcios ponían a todo el mundo de perfil, menos al dios Bes, y bueno, pues se ve el cocodrilo de un lado para otro, ¿no? Como si fuera un enorme sombrero atado, así, con una especie de cordaje. Es una representación de un cocodrilo porque el cocodrilo es la representación del dolor de cabeza. Ese hombre, ese médico, aparte de los emplastos que le dé, de las medicinas que le dé, está también absorbiendo ese dolor de cabeza y sacándolo fuera con esa figura de cocodrilo. Siempre está ese aspecto, el aspecto utilitario, eran muy prácticos, pero también concebían que sin jeca, sin magia, no hay absolutamente nada. Y como me he puesto a hablar, ya me he perdido. Estaba con el ojo. Y os decía también, aparte de ese simbolismo solar, hay otro muy, también solar en realidad, que tiene que ver con Horus.
los ojos de Horus son, uno es el sol, otro es la luna. Como sabemos, Horus es el dios con cabeza de halcón, que siempre está volando magníficamente sobre todo en nuestras cabezas. Es el dios del cielo, dios solar también, que cuando muere, cuando Osiris pues deja su reino en la tierra, él se va a reinar en la tierra de los muertos y deja el gobierno de Egipto a Horus, ¿no? Como primer monarca. Bueno, pues Horus tiene un enemigo, que es el enemigo de su padre, que es el tío Set, es su tío Set, hablando de literalmente y de manera coloquial, ¿no? El Tito Set está continuamente enfrentándose a Horus porque lo que quiere el Tito Set, que es un personaje, un hermano de Isis, hermano de Osiris, hermano de Neftis, que es su esposa, pero es un dios malvado, es el dios que representa al desierto, a lo que es infértil. De hecho, es un dios que no puede tener hijos, es un dios no fértil. Y él mató a su hermano, a Osiris, en ese intento de conseguir el poder. Cuando Osiris tiene a Horus, Horus tiene que ser escondido por Isis para que Set, el Tito Set, no le encuentre, porque si no acabaría con él. Cuando Horus crece, es el momento de vengar a su padre y hay pues montones de textos maravillosos, preciosos, donde se nos narran estas luchas a veces grotescas. En una de estas, Horus pues castra a su tío Set, mientras que Set consigue arrebatarle un ojo. Y ese dios Horus tuerto, pues se queda por allí hasta que el dios Tot, el dios de la magia, consigue restituírselo. Bueno, pues no es ni más ni menos que ese ojo que antes hemos mostrado, el ojo U10, por eso también es el ojo de Horus. Podemos considerarlo como el ojo solar, también podemos considerarlo como ese ojo de Horus, el vengador, el dios del cielo. Es, por tanto, un símbolo de protección, ¿no? Antes decíamos que el sol, con sus rayos, con su mirada, puede matar. Pues este protege, nos protege de todo mal, acaba con los malos. Cuando se hacen amuletos o se hacen invocaciones a dioses y a todo tipo de entes o de cosas para acabar con el mal, las descripciones de esos rituales suelen ser muy violentas, ¿no? Aquello que va a acabar con el mal es violento, está representado con cuchillos, va a destrozar al mal, a aniquilarlo de la peor de las maneras, cortándolo en trozos y haciendo con él pues auténticas barrabasadas. El ojo de Horus es un amuleto potentísimo. Y antes decía, ya que lo tengo aquí, porque ya te digo que amuletos hay pues a todos los que queramos y más, pues vuelvo a poner esta diosa, la diosa Sekhmet, que esto es una estatuilla. Esta estatuilla pues prácticamente en muchos hogares la había, de muchos materiales, como te digo, pues madera, arcilla, se podían comprar, ¿no? En los templos. Y de hecho también en Año Nuevo se regalaban pues figuras de Sekhmet y ciertas cantimploras también de Año Nuevo, todo ello con un significado mágico y religioso. Aparte de las figurillas, se hacían representaciones de este tipo, muy parecidas a esta, pero imaginárosla, hay en varios museos, por ejemplo, de oro, pequeñitas, muy pequeñitas, como para poder ser colgadas y meter dentro un pequeño pergamino con una invocación. Esto tú ibas cuando querías proteger, por ejemplo, un niño recién nacido, tú ibas al templo y un sacerdote pues estaba dispuesto a venderte, dependiendo del material que tú querías, y estabas dispuesto a pagar, pues te hacían este amuleto que era para ser colgado, la persona lo llevaba colgado, el niño o la persona mayor, quien fuera, la llevaba colgada, y se abría y dentro había unas palabras mágicas escritas con jeroglíficos, que sabes que es el lenguaje de los dioses, ¿no? Y por lo tanto tiene un poder sagrado, la escritura es sagrada, y tiene eso, por un lado la figura de la terrible Sekhmet, terrible para el mal, aquella que nos defiende también de las enfermedades y ataca al mal, y dentro un pergamino, uniendo también así la magia de la palabra. Bueno, hay muchos más. Está en el nudo de Isis, por ejemplo, que tiene cierto parecido con el Ankh, pero no es lo mismo, que supuestamente también dicen algunos que representaría los órganos de Isis, los órganos sexuales de Isis, la sangre menstrual de Isis como diosa creadora y diosa de la magia, que es potentísima y poderosísima. Aquí nos encontramos con un viejo tabú, y es el de la sangre menstrual. En la mayoría de las culturas, la sangre menstrual, bueno, en algunos casos sabes que se considera como impura, pero en realidad esta impureza no es ni más ni menos que una forma de tapar una idea vieja, mítica, mucho más antigua, y es la de que la sangre menstrual tiene un poder
tremendo y de hecho se usa mucho en magia todavía hoy en día. Algunos magos ceremoniales la emplean para según qué cosas, generalmente para cosas destructivas, porque tiene tanta fuerza que al contacto con algo puede acabar destrozándolo. Bien, pero si encima es la sangre menstrual de una diosa, tiene un poder como Isis, que es la diosa maga por excelencia, su poder es tremendo. De modo que se hacían pues este tipo de cinturones de Isis que representan su sangre menstrual, el cinturón que bordea sus genitales, se consideraba como algo potentísimo, sagrado contra el mal, ¿no? Además se hacía generalmente con cosas rojas, ¿no? Con piedras rojas, con hematites y con minerales que tenían un color rojo, precisamente simbolizando la sangre. Otro amuleto, por ejemplo, son los dos dedos, es una cosa así, que se ponía también entre las vendas de las ceremonias, pero también lo hemos visto, hay algunas figuras que lo vemos en combinación con otros amuletos, también como una especie de amuleto de protección infantil. Con nuestros dos dedos, cuando tiene lugar la evisceración, es decir, cuando están tratando a las momias y sacándoles por el costado izquierdo, siempre por el costado izquierdo había un operador, alguien encargado de hacerlo, con un cierto cuchillo, pues hacía una incisión ahí y a partir de ahí eran sacadas las vísceras, luego era restituido con dos dedos. Esto simbolizaba también un hecho mítico y es que Anubis había hecho lo mismo con Osiris. Cuando Set cogió a Osiris, ese dios malvado, coge a Osiris, su hermano, para quitarle el reino, lo mete en un sarcófago y lo manda por ahí y cuando lo encuentran resulta que lo trocean miles de trozos y lo esparce los trozos por todo el Nilo, pues Isis, en compañía de Anubis y de Horus, va recogiendo todos esos pedazos, los recomponen. Osiris es la primera momia y para restituir esa herida que ha hecho para poder sacar los órganos, Anubis lo que hace es poner sus dos dedos. De modo que esos dos dedos son los dos dedos del también interesantísimo, para mí al menos, dios Anubis, ¿no? Un dios del submundo que acompaña, que es un dios psicopompo, que es un dios que acompaña a los difuntos. Bueno, fíjate, me he puesto a hablar de talismanes y podríamos estar toda la noche hablando Señores, el libro es un resumen de lo que acaba de decir Javier Arriba. O sea, el libro es un resumen, prácticamente, ¿vale? O sea, ya no compréis el libro porque ya os lo ha contado ya todo Javier. Mira, antes decíamos de que Has hecho, con pasión, ¿no? Pues este es mi ejemplo. Yo me sí, pongo a sí, hablar. claro, se te nota un montón oye, que es tu pasión. Oye, has hablado muchas veces, has hecho alusión muchas veces al egipcio medio. Sí, Es decir, la magia estaba reservada para distintas clases sociales en el antiguo Egipto. estaba reservada y te explico cómo y de qué manera. Verás, como era algo tan potente, tan poderoso, no podía caer en manos de cualquiera. Eso sí, ¿quiénes tenían el mando de todo esto, por decirlo así? ¿Quiénes eran los detentadores de la magia, los magos oficiales del Estado? Los Geriebet, esos sacerdotes que te decía antes, que no solamente son sacerdotes, saben cuál es la función de un sacerdote, sino que además son escribas. Han aprendido en la Casa de la Vida a leer y por lo tanto tienen acceso a los libros de Tot, que en realidad Tot es una palabra griega para designar al nombre real que le daban los egipcios, que es Yehuti, ¿no? Un dios que se le suele representar con cara de ibis, a veces también como un mono, y es el escriba de los dioses. Él tiene todo el conocimiento porque sabe escribir y sabe leer, y él hace libros que ha regalado a los humanos, que están guardados de manera pues absoluta en las casas de la vida. No cualquiera puede tenerlos, nadie puede tener acceso a ellos, salvo los indicados, y los Geriebet son esos indicados. Ahí están pues las fórmulas mágicas que el mismísimo Dios ha dado para poder ser utilizadas. Esta era la magia oficial. Evidentemente, el egipcio de a pie, el egipcio de la calle, no tenía acceso normal a un Geriebet, ¿no? Él tenía que resolver sus asuntos de otra manera. Entonces, sabemos que existían perfectamente, pues, hombres y mujeres del pueblo que se dedicaban a resolver esos pequeños problemas de índole mágica y que sabían qué hacer. Había de videntes que sabían, por ejemplo, ver por qué alguien había enfermado y a qué dios se le había hecho daño y qué pedía el dios para poder
curarle, quitarle la maldición, por decirlo así, o saber interpretar los sueños. Alguien soñaba, por ejemplo, enfermaba y soñaba, y a partir de ese sueño, la persona determinada pues podía decir, aquí lo que te pasa es que has hecho algún tipo de mal a tal divinidad y tienes que hacerle algún tipo de ofrenda para que vuelva a ser tu amiga, por decirlo así. Muchas de ellas, por ejemplo, eran las parteras. Fíjate, como en Occidente no hemos avanzado mucho, las No. parteras, ellas empezaban a conocer bien su oficio dando a luz, pero no dando a luz ellas, ayudando a dar a luz, Sí, sí, y no. también conocían muchos secretos. Luego además iban creciendo, y como pasaba en Europa y como pasa en todos lados, con el ir creciendo, con el ir haciéndose mayores, además empezaban a ir aprendiendo técnicas para sanar, hierbas, todo tipo de procedimientos, y se convertían pues en auténticas mujeres sabias, que eran las que el pueblo consultaba, aparte de otros. Había, como te digo, esos libros de magia que no estaban a disposición de la gente. En estos libros de magia, en estos procedimientos mágicos que conocían los sacerdotes, estaba resumido todo el saber para poder mantener el orden en Egipto. Es decir, Heka, el poder mágico, pues tenía el control sobre el equilibrio cósmico y también sobre el propio Estado. De modo que los Geriebet tenían que defender al Estado. ¿Qué hacían? Pues aparte de también consultar los sueños del faraón, por ejemplo, él se los comentaba a algunos de estos Geriebet, que los interpretaba de la manera correcta. Fíjate que tenemos ese pasaje no bíblico de José, el hebreo, interpretando los sueños del faraón, aquello de las vacas flacas y las vacas gordas, y cómo José interpreta que es que va a haber 7 años de buenas cosechas, que va a haber una buena vida en Egipto, y 7 años de malas cosechas, las vacas flacas, y eso era una interpretación de los sueños, que un poco la Biblia se lo apropia, porque quienes hacían eso eran precisamente los encargados de hacer eso en Egipto. Otra de sus funciones era, por ejemplo, atacar de manera mágica a los enemigos del Estado. Y entre los procedimientos de magia que había algunos que pueden sorprendernos, que es el de maldecir. Ellos maldecían. ¿A quién maldecían? A cualquiera que estuviera o que pudiera acabar con el orden de Egipto. Para ellos, Egipto representaba el orden, ¿no? El Nilo y la tierra fértil. Es una franja estrechísima. Los que hayáis estado en Egipto lo sabréis. Uno se pone al lado del Nilo y hay una franja verde que acaba a no muchos metros de ti, y a partir de ahí es amarillo, arena, desierto, ¿no? Y no hay nada. Esa franja enorme, y ese desierto, por otra parte, es el que mantuvo aislado a Egipto durante mucho tiempo, hasta que llegó a encontrarse con libios hacia el oeste, con lo que ellos llamaban los asiáticos, que eran gentes semitas, beduinos, israelitas, en el este. En el norte estaba el mar, evidentemente, y al sur los nubios, que era la población africana, población de color negro, que era representada así. Tenemos representaciones magníficas, ¿no?, de estos pueblos, de cómo iban vestidos. Por ejemplo, los libios tienen un aspecto de hombres blancos y mujeres blancos, los hombres con barbas muy bien cuidadas, con plumas en la cabeza, largas togas, y los nubios pues con rasgos africanos, ¿no?, y negroides, mientras que los semitas pues con sus rasgos semitas, y ellos los representaban perfectamente a unos y a otros. Bueno, pues algunos de estos pueblos evidentemente entraban en conflicto y querían las riquezas de Egipto. Las hambrunas, por ejemplo, les obligaban a penetrar por el delta a los asiáticos y tratar de hacerse con las cosechas, o los nubios, que estaban bien organizados al sur, trataban de penetrar en territorio egipcio. ¿Qué hacían ellos? Pues por un lado, evidentemente, mandar a esas fronteras, mandar a las tropas, mandar a ejércitos, y de hecho había fortificaciones. ¿Qué había también en las fortificaciones? Sacerdotes que también sabían hacer maldiciones, y lo vemos, tenemos montones de textos en los que se nos habla de cómo hay que hacer para maldecir al enemigo. Pero no solo eso, no tenemos solamente textos en los que se dice, tenemos objetos arqueológicos que nos dan prueba, dan fe de que eso era así. Hay montones de trozos de cuencos, que es probablemente no, seguro, eran cuencos que estaban perfectamente hechos, sobre los cuales con tinta roja, el rojo era el color de la sangre y también el color de Set, se pintaba alrededor de ellos los nombres de los enemigos, y en rituales de execración de maldición se les arrojaba al suelo, se les rompía. Tenemos también incluso figuras más o menos burdas en las que se representaba al enemigo.
A veces incluso con no solamente con el nombre de la población a la que pertenecían, o nubios o libios, sino con el nombre de los jefes, de los caudillos, para tratar de acabar con ellos. ¿De qué modo? Pues haciéndoles de todo, pues quemándoles, dándoles con lanzas, con cuchillos, execrándoles, escupiéndoles, pateándoles con las zapatillas en rituales en los que quedaban hechos una pena, y se pensaba que eso ocurría realmente en los otros. Y me diréis, eso se parece mucho a las figuras de cera, ¿no? De esta de los muñecos vudú. Sí, el Había muñeco vudú, sí. todos estos cuencos rotos, y al lado de estas figuras rotas, o que se les ha hecho todo tipo de perrerías, algunas metidas en orines para que se vaya pudriendo el que sea, se han encontrado montones de cera. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente, muy seguramente, se hacían muñecos de cera que eran arrojados al fuego, y ya no nos quedan por eso, solamente nos quedan los montones de cera. Y hay que decir por eso que, lo digo en el libro, que los llamados muñecos de vudú son mal llamados, están mal llamados así. Muñecos para hacer daño se encuentran, y poniéndoles clavos, por ejemplo, se encuentran en Egipto mucho antes de que aparezca la cultura del vudú en las Antillas, se encuentran en Europa, se encuentran en grabados de la persecución de las brujas en los siglos XVII y XVIII, donde Satán da muñecos a las brujas, y el tener uno de estos muñecos en casa era, pues prácticamente era una entrada a la hoguera, ¿no? Si te Sí, bueno. encontraban uno. Encontramos también este tipo de figuras, la magia de la imagen, como digo en el libro, también en el Japón, donde hay unos ritos magníficos, en África, etcétera, ¿no? Así que esa magia, que era muy poderosa, como te digo, estaba a cargo de los Heriebet. Bueno, pero además, no, tú dices que además intentaron invadir, atacar Egipto en contadas ocasiones. Y cuando has dicho los caudillos, la palabra caudillo me ha venido a la cabeza que también había emperadores y caudillos que iban precisamente a Egipto a pedir consejo a esos sacerdotes, ¿no? Claro, tenían tan buena fama, sobre todo sobre todo los médicos, los que tenían conocimientos de medicina, que generalmente eran también conocedores de la magia, pues tenían una fama tremenda, ¿no? En todo el Mediterráneo y en toda Asia, con lo cual, pues mucha gente iba a consultarles, e incluso algún emperador romano, por ejemplo, se hacía tener a su lado yatromantes y otro tipo de magos, muchos de ellos que venían de Egipto precisamente para salvaguardar su salud. Fíjate que, como te digo, es una de las civilizaciones más antiguas, que son, pues prácticamente son 2000 años más de 2000 años de civilización, ¿no? En todo ese tiempo, esta gente que era muy curiosa y muy observadora, tú fíjate la gran cantidad de conocimientos que no habrían acumulado, y tenían una cosa que era la escritura y el don de preservarlo todo los libros, ¿no? En los papiros. De modo que, por ejemplo, en Grecia, los hijos de los aristócratas, aquellos que tenían dinero para hacerlo, una de las formas para formarles era hacer que el muchacho, el mozo, fuera ¿a dónde? A Egipto. Incluso los filósofos o los propios médicos griegos, si podían, se pagaban un viaje a Egipto, donde pues aprendían cosas que en su país o en su tierra no podían. Ahí, por ejemplo, ese cuento de Mickey Mouse, el aprendiz de brujo, resulta que es un cuento egipcio, que está escrito en una serie de cuentos egipcios que los describo en el libro, en el que uno de estos viajeros griegos pues va a casa de un mago egipcio, el cual le acoge perfectamente. El griego dice que es raro, que extraño, este hombre no tiene ningún tipo de criado o de siervo. Entonces empieza a espiarle y dices que esto es rarísimo. Y empieza a espiarle y se da cuenta de que a las órdenes del mago y diciendo determinadas cosas, los objetos se ponen en marcha y van limpiando la casa ellos solos. De modo que ¿para qué necesita criados si los propios objetos hacen lo que tienen que hacer? Y él lo intenta, escucha las palabras, lo intenta y arma un desastre de narices. El mago egipcio le dice, mira, vete, anda, lárgate de aquí y no vuelvas, que la que me has liado es buena. Bueno, pues este cuento, que aparece incluso en Disney, es un viejo cuento egipcio de los muchos que había muchos cuentos que hablaban de las hazañas de los magos egipcios. Fíjate también que no solamente entre los griegos se hacían viajes a Egipto, es que incluso era una moda en el siglo XIX
18, 19, principios del 20, el que los propios jóvenes aristócratas ingleses fueran a hacer un recorrido por Europa, visitar todas las ciudades clásicas, los museos, pero también era normal irse a Egipto a encontrarse con las huellas de aquella civilización donde se suponía que estaba pues la cuna, ¿no? del saber de Occidente. Vamos a poner en el chat un momentillo el enlace por si alguien quiere comprar el libro, ¿vale? Que está en la casa del libro. Aunque ya Javier nos ha destripado el libro, pero bueno, ahí tenéis Que va, hay muchas cosas. la... No, sí, son, si no recuerdo mal, 367 páginas, ¿puede ser? Densas, además. Creo que las he intentado hacer amenas, eso los lectores me dicen que efectivamente que una vez que empiezan ya no pueden parar, pero nada de paja, ¿eh? Todo datos, todo pues lleno de cositas interesantes. Decir también que si lo compran lo pueden encontrar en Amazon, también en la Casa del Libro, pero yo soy un amante de nuestras bibliotecas locales, de nuestras librerías, ¿no? Que si pueden ir a una librería y pedirlo, pues tanto mejor, ¿no? Para fomentar precisamente eso que cada vez veo que van cerrando más. Están desapareciendo, sí, sí, están desapareciendo por Efectivamente, completo es las horroroso. pequeñas librerías. Eso es una En- lástima. Así que mira, así podríamos ayudar un poco, pues tratando de, a lo mejor nos tarda un poquito más, pero oye, nos llega y al librero del barrio pues le hacemos un favor. sí, la verdad es que sí. Y además en la portada hace alusión a los exorcismos. Mm. Entiendo que no sería el exorcismo como podemos entender hoy en día, ¿no? Supongo, ¿no? A demonios o malos espíritus, serían más bien dioses, quizás, ¿no? Sí, casi todo lo que venía del otro lado era, pues podía, digamos que poseer, ¿no? A un enfermo. De hecho, pues por ejemplo, hay una serie de espíritus, los muts o los oponentes, aquellos que murieron y que son nuestros enemigos, tratarán de hacernos daño desde el más allá. Con lo cual, una de las cosas que pueden intentar hacer es meterse en alguna parte de nuestro cuerpo, para ellos la enfermedad, para ellos y para muchas culturas, la enfermedad, algo que afecta a una parte de nuestro cuerpo, en realidad es que algo ha poseído esa parte de nuestro cuerpo. Si ya posee el cuerpo entero y nuestra voluntad, estamos ante una posesión de las que conocemos de toda la vida, ¿no? Pero para ellos había esas posesiones menores en las que un dios, una entidad, un espíritu, un mal genio, pues podía, pues por ejemplo, un dolor de cabeza era que algo se había colado por nuestros oídos, por ejemplo. Una de las cosas que se solía decir es que algunos difuntos con muy mala baba dejaban caer su esperma en el oído de las personas, con lo cual te provocaban, o en los ojos, con lo cual te provocaban todo tipo de enfermedades. Entonces, pues era terrible. O sea, es que ves las descripciones y dices, pero esto es terrorífico. ¿Por qué no hacen películas de esto? Es normal, porque no van a hacer películas. Es que es Porque tremendo. no sería para todos los públicos, obviamente. Hay algunas maldiciones en las que en las tumbas, en las que la maldición consiste en decir que el espíritu del difunto u otros irá a la casa del que transgreda, del que viole el santuario de la tumba y violará a él y a la familia. O sea, tremendo, terrible. Aparte de Joder, hacer macho. otras cosas, vamos, que es como un preludio, ¿no? De los horrores que le van a venir. Esto era muy corriente. Y el hecho de que el esperma de un muerto, de un difunto, se consideraba especialmente nefasto, como algo que era un veneno y un tóxico, y muchas recetas mágicas de medicina iban precisamente para acabar con estos contactos malignos que te infestaban completamente y te envenenaban. Pero a lo que íbamos, exorcismos y posesiones tal como los entendemos. Pues la primera posesión de la que tenemos, digamos que constancia escrita, precisamente ocurre en Egipto, ¿no? Procede de Egipto. Hay una estela que ahora mismo está en el Louvre, una estela que es conocida como la estela de Begtén y que fue encontrada en el templo del dios Honsu. Este dios Honsu en Karnak, en el templo de Karnak. Este dios Honsu
se manifiesta de dos formas. Es un dios lunar, de hecho a veces se le representa caminando como si fuera la luna caminando por el espacio, pero además se le suele representar con un cuchillo que da bastante miedo y se le suele llamar cosas como el destripador, el asesino, el carnicero. ¿Por qué? Porque es un dios que ataca a los genios, que ataca a aquellos difuntos también que se comportan mal, se le invoca para eso, para acabar con el mal, y con su cuchillo destroza todo lo malo. Bueno, pues en esta estela, que insisto, se encontró en Karnak, que ahora está en el Louvre, que se llama la estela de Bertin, y que se encontró en el templo de Honshu, por algo será, evidentemente, y ahora explicaremos por qué, hay una... Está grabado, como toda estela, tiene un montón de jeroglíficos que nos cuentan una historia. ¿Qué historia? Pues es una historia que habría acontecido en tiempos de Ramsés II, ¿no? Ramsés II, como sabemos, ya era un emperador prácticamente, dominó en buena parte de Oriente Próximo, pero aparte de dominar, tuvo una influencia tremenda pues, sobre otros países, ¿no? Él, de alguna manera, si no los había absorbido, si no era rey de ellos, tenía como súbditos a muchos jefes, a muchos príncipes que iban con él a hacerle regalos, y él tenía la costumbre de ir para allá y decir, bueno, traedme regalos, que sepáis que yo soy aquí el que manda, el que corta el bacalao, que como no os portéis bien, la lío, os invado y la tenéis, ¿no? De todas maneras, también era una costumbre entre los pueblos hacerse ese intercambio de regalos. Lo que pasa es que Ramsés II, que además era muy buen político, él lo ponía como que esos intercambios de regalos eran que los otros iban a hacerle regalos a él. Ya sabéis que era un poco egocéntrico el muchacho. Bueno, pues se fue hasta Bertin, que es una ciudad muy alejada de Egipto, ahí en Asia Menor, y desde ahí, pues hasta allí, pero mejor dicho, iban los caudillos de las regiones a llevarle cosas, a llevarle regalos. Bueno, pues de un sitio pegado casi a la India, vino un jefe que, aparte de las muchas cosas que le regalaban, que vienen expresadas en la estela, le dio a una de sus hijas, una mujer bellísima de la que se enamoró perdidamente de Ramsés II. Y la llamó, a partir cuando la vio, dijo, qué gran regalo, me lo quedo. Te vas a llamar Nefrure. Y la llamó la gran esposa del rey. Bien, esta mujer tenía una hermana allí en ese territorio de Bertin, que sería lo que ahora mismo es el Bactran o Bactracia, ¿no? En algunos mapas aparece de una manera o de otra, como te digo, pegado casi a la India. Cuando acaba esta procesión de regalos, se lleva a Ramsés II a su reina y pasa un año y la hermana de esta esposa, pues enferma, ¿no? Y el jefe le manda, a Ramsés II le dice que la hermana de la reina, su hija pequeña, ha enfermado y que parece que está poseída, que por favor le lleve a alguno de sus magos para tratar de sanarla. Fíjate, de nuevo con lo que decíamos antes, que la fama de los magos de Egipto era brutal en todo el mundo conocido, ¿no? En aquel entonces. Bueno, pues hasta allí va Tutenhap, que es un escriba, un hombre poderoso, un Hedievet, que es mandado por Ramsés II. Fíjate lo que se tardaba en el viaje, que va y regresa, y regresa 3 años después desde que salió. O sea, que el sitio estaba un poco alejado. Vale, pues viene diciendo que no ha podido, que algo posee a la hija del jefe, pero que él no ha podido con él. Entonces, ruega que se le envíe allí a la estatua de Honsu, el dios Honsu, ese dios que acaba con todo lo malo, que es un carnicero de demonios. Y perdonadme, voy a echarle un trago de agua extraída del Nilo porque me estoy quedando sin voz. Ten cuidado con los cocodrilos. No te vayas a meter un cocodrilo en la botella. Dentro. Y como te digo, pues nada, van allí, procesión. Tú fíjate, otro año y medio de procesión para allá, toda, pues una procesión, como te digo, con varios egipcios portadores, llevan la estatua de Honsu, la sacan de Karnak y se la llevan allí a tratar de curar a esa mujer. En cuanto llega, nos dice la estela, el dios Honsu
ve que está ante un espíritu malo que posee a la princesa y el espíritu malo le dice, oh, Honsu, tú grande, tú el mayor, el más grande entre los grandes, yo contigo no puedo. ¿Qué voy a hacer yo, un pobre espíritu, frente a tu poder tremendo? Pero por favor, no me maltrates mucho, no me pegues, no me lastimes, no me mandes al desierto. Haz un banquete en mi honor, haz que el príncipe haga un banquete en mi honor y entonces yo, así con el rabo entre las piernas, pero con un poco de orgullo todavía, puedo salir de este cuerpo e irme porque contigo no me puedo enfrentar de ninguna de las maneras. Y el dios Honsu, la estatua, se lo dice a lo que tienen que hacer, que es dar un banquete a este espíritu para que se largue tranquilamente, si no Honsu lo destroza a cuchillada limpia. Y bueno, pues eso hacen, se hace ese banquete, el espíritu se retira y deja a la princesa libre y curada. Hay una cosa que evidentemente nos deja un poco perplejos. La estatua de Honsu le comunica a todo el mundo lo que tienen que hacer y habla con el espíritu. ¿Qué es esto? Pues te lo contaré. Lo más probable, porque nos parece un poco extraño, ¿no?, que una estatua hable. Lo más probable es que la estatua fuera llevada por Wabu, portadores del dios, portadores de la estatua. Y en Egipto, cuando se sacaba, una vez al año en las festividades, se sacaba al dios de los templos en procesión para que la gente lo viera, era normal que la gente escribiera en ostracas preguntas para hacerle a los dioses. Y se ponía delante la ostraca. Alguien leía lo que ponía en la ostraca, donde alguien consultaba, llegaré a ser, no sé quién me prometió ser regente de no sé qué, no sé cuántos, tal, llegaré a serlo, y la estatua se balanceaba. Es decir, los guau entraban como una especie de trance y hacían giros y hacían que la estatua se moviera. A mí me recuerda muchas veces incluso a escenas de Semana Santa. El caso es que según Sí, se movía, me ha venido a la cabeza la procesión de la Virgen de Rocío, no sé por qué. para que veas, ¿no? Esa que va así, fue Eso es, pues ese doblar, sí. bamboleo era una forma de hablar de los dioses. Quien se movía realmente eran los guabu debajo, que eran los que llevaban el peso. En algunas ocasiones parece ser que los guabu podían, por sus historias religiosas, podían entrar en ese trance, ¿no? En otras, los muy puñeteros servían al poder político y decían, hacían que el dios se dijera lo que el poderoso de turno quería oír, ¿no? O Claro. quisiera que se dijera. Eso ocurrió, por ejemplo, con Hatshepsut, ¿no?, que se la supo arreglar muy bien en ese sentido. Bueno, pues entonces lo que nos podemos imaginar es que en realidad lo que pone la estela no es que el dios hablara, la estatua hablara, sino que los sacerdotes, los wabu, mediante sus movimientos y tal, y otro que lo interpretara esos movimientos, dijo, el dios ha dicho que esto, que aquello y que lo otro, ¿no? Y eso está puesto así en la estela. Tenemos entonces el registro de un primer ritual de exorcismo, que es la primera cosa escrita que tenemos acerca de un escrito y de una posesión, eso, como te digo, es, puesta por escrito con tanto detalle, ¿no? Y además, bueno, pues fíjate que el dios Honsu le gustó tanto a este príncipe que vivía allí, a este rey que vivía allí tan alejado, este Honsu, y bueno, dijo, pues me lo voy a quedar porque ¿para qué lo voy a llevar a Egipto? Me puede ser muy útil aquí. Entonces, se estuvo allí 3 años, un año y 5 meses. Eh, pero tuvo un sueño este hombre, un sueño en el que el dios Honsu tomaba la figura del halcón y salía volando hacia Egipto. Entonces él lo interpretó como diciendo, Honsu me está diciendo que o me deja ir y me devuelve a Egipto o me la lía. Y dice la estela de Begten que el dios fue transportado de nuevo a donde le correspondía, que era el templo del que había salido en Egipto. Tú fíjate qué historia, y lo que te vuelvo a repetir, y que no hacen una película de miedo con esto, que es una Ahí historia... habría argumento para varias películas. Ya lo Mira, me creo. pregunta por ahí el amigo UFO Outsider. Ujú. Me dice una preguntita para mi estimado Javier. ¿Hay algún mito o historia en particular que consideres esencial para entender la magia en el antiguo Egipto? Las cosmogonías, pienso yo, bueno, varias de ellos. Por ejemplo, primero la cosmogonía, ¿no? El cosmogonía que, como sabemos, en cada ciudad, como se adoraba un dios, que luego resultaba ser el aspecto realmente de ese dios creador, pues los sacerdotes en cada templo, en cada ciudad, elaboraron una teogonía y una cosmogonía
que es el cómo se generan los dioses y el cómo los dioses crean el universo, ¿no? Y en muchos de ellos, en muchos de estos relatos cosmogónicos, que la mayoría tienen muchos puntos en común, y os lo voy a comentar para que veáis, ¿no? Que era eso de entender un poco la mentalidad del egipcio para ver cómo funcionaba su cabeza. En muchos de estos mitos, lo primero que hay es un nun, una especie de océano primordial, es decir, una especie de agua que lo inunda todo y en el que hay un vacío de ser. Es solamente como una especie de agua. El agua es como una metáfora de que no hay nada y de que es un caos, de que está todo ahí metido en potencia, del mismo modo que dentro del agua hay peces y otras cosas, pero que es una masa informe, ¿no? Es como el tofu y el boju en la Biblia, hablando en plan hebreo y cabalístico. Y ese caos, de repente, de ahí emerge una isla, una especie de pirámide natural, que es lo que es una colina, en realidad es una pirámide, y Sí, empieza a emerger la primera de las tierras, ¿no? Cada ciudad decía que esa colina estaba en su ciudad, evidentemente. Esto es como, pues fíjate, como los santos, las vírgenes y los cristos de cada ciudad, cada uno piensa que el suyo es el mejor y el más bonito. sí, O sea, verdad. no hemos avanzado tanto, ¿no? Seguimos en las mismas, con el Sí, mismo pensamiento. seguimos igual, sí, sí. Claro. Bueno, ahora fíjate, la figura de una colina emergiendo de las aguas. Cuando tiene lugar la inundación, el Nilo lo inunda todo. Y es lo que ve el egipcio. Y con el tiempo va viendo cómo las aguas bajan y los islotes que antes estaban cubiertos y las colinas que antes estaban cubiertos empiezan a aparecer. Es decir, lo que está viendo es la creación del nuevo mundo, del nuevo Egipto. Y de ahí saca él la idea de que el mundo nace porque las aguas se retiran y una colina emerge hacia arriba. Y de ahí también la forma de la pirámide, que lo que hace es recrear justamente esa escalera, esa colina, ¿no? Esta además es una idea arquetípica que está en todas partes. Cuando la gente dice, es que qué extraño parecido hay entre las pirámides de Egipto, las pirámides de China, las pirámides de América, no, cuidado. Lo primero es que hacer una pirámide redonda es bastante complicado. Lo mejor es hacer un cuadrado que además apunte a los 4 puntos cardinales, que en todos lados es signo de la Tierra, de la manifestación, de lo material y de lo sólido, y a partir de ahí hacer una especie de escalera al cielo, Stairway to Heaven, que dirían Led Zeppelin. Y esa Sí. escalera al cielo es la que sirve al alma del faraón para subir arriba. La misma idea de acercarnos a los dioses mediante una escalera, mediante una colina primordial, está en todas partes, no solamente en Egipto. También aquí, donde muchas ermitas coronan precisamente los picos de montañas y en muchas culturas donde el pico de la montaña es donde viven los dioses, ¿no? O sea que es una idea pues reiterativa en la psicología de los seres humanos. Bueno, pues a la hora es cuando emerge esto, aparece el pájaro Venu, por ejemplo, en algunos casos, o un dios creador, pero ¿cómo consigue ese dios generarlo todo? Mediante Heka, mediante la magia. Es decir, sin magia no hay nada. La magia es anterior a los mismísimos dioses. A mí este concepto me gusta mucho porque como físico es como si nos estuvieran contando cuál es la estructura del universo, ¿no? Y es que hay una serie de fuerzas, la electromagnética, la nuclear débil, la nuclear fuerte, la gravedad, ¿no? Que intentamos buscar una unificada de ellas y que es la que sostiene todo, ¿no? La que es responsable de todas las leyes del universo. Pues parece algo así, parece como que hay una estructura invisible, que es ese Heka, que mantiene las cosas como son. Otro dato, otro mito importante donde se ve la importancia de este Heka, antes decía que Isis es la gran maga, ¿no? Los magos son conocidos entre los egipcios como los Hekau, los que tienen Heka. Y luego está también la Hekaut, la mujer que tiene magia. Y esta es una palabra que se suele aplicar a muchas diosas, entre ellas a Isis. Hay un mito muy bonito que dice que Ra, de tanto pasear para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pues empezó a perder vitalidad, se hizo viejo y ya el hombre, pues la ruta se le iba un poco, chocheaba un poquillo y la baba incluso se le caía, ¿no? Esa baba con la que se caía evidentemente era algo sagrado. Bueno, Isis quería acceder al conocimiento mágico del mismísimo Ra, al conocimiento mágico del Creador, que es prácticamente la sabiduría sublime y última. Y Isis, que era muy astuta, dijo, voy a recoger esta saliva, que ya sé por dónde cae, porque ya tengo visto por dónde pasa el padre Ra, y hizo una cosa con ella, una figurita, y le dijo a Ra que le dijera su nombre para poder regenerarle, para poder utilizar la propia magia y ayudarle, ¿no? Con sus enfermedades y sus achaques. Ra
decía, si te doy mi nombre real, el auténtico, el verdadero, que era algo que tenían los egipcios muy claro, que el nombre real de uno, es la esencia de uno, si se lo das a alguien te puede hacer daño, entonces se negaba, no sé qué, y decía Isis, no, me estás liando, ese no es. Y él volvía a decir, no, pues no sé cuánto, que no, ese no es. Al final el hombre tuvo que decirle a Isis cuál era el nombre de Ra, ¿no? Y por eso Isis tiene el mismísimo nombre sagrado de Ra y tiene a al propio Ra en sus manos, ¿no? Porque tiene ese poder mágico. Y bueno, hay montones de mitos donde Isis utiliza el poder mágico también para hacer todo tipo de cosas. La magia brutal y maravillosa y más magia que no es de esa, ¿no? Que no hay, es cuando la propia Isis consigue resucitar a su esposo, devolverle a la vida, ¿no? Es la primera vez que alguien muerto, un dios muerto, es resucitado y traído a la vida. Este es el origen de todos los ritos funerarios de Egipto. Está basado en este mito en el que Isis tiene que ir recuperando todos los trozos que ha esparcido Set de Osiris por ahí, y la única forma de hacerlo es hacer una momia, vendarlo para mantenerlo ahí todo uniforme. Hay además una pieza que no la encuentran, que, que es que resulta que se la comió un pez sagrado allí, que es el pez oxinirrinco, que lo llamaron así los griegos, que se comió, fíjate el qué. No, Pues no, no me lo diga. no lo vamos a decir, pero podemos imaginárnoslo. Bueno, pues podemos decir, hablando así en plan académico, que La sin manguera. La manguera. Osiris no puede ser un dios itifálico. Sin eso no. Vale, y tampoco podría procrear. Entonces, Isis hizo una figura de barro en su lugar y la puso en la momia. Ella tomó la forma de un ave, que era una de sus formas favoritas, se posó sobre la momia de Osiris y así consiguieron tener a Horus, ¿no? Así tuvieron a Horus. Gracias también a Anubis y gracias también a su poder mágico, ese Osiris que estaba ahí vuelve a la vida, resucita. En este caso ya como señor de los muertos. Entonces fíjate que este mito nos indica, Osiris es el primer muerto, la primera momia, la primera persona sobre la que se realizan los ritos de momificación, los ritos que van a permitir a los momificados que vienen después volver a la vida. Todo el rito de momificación, todo el rito de llevar, de volver a la vida al difunto, no es ni más ni menos que poner este rito de Isis y de Osiris en funcionamiento, ¿no? El volver a la vida. Y de hecho, pues cuando se trata un cuerpo allí en Egipto, uno de los sacerdotes suele llevar una máscara con la figura del dios Anubis, que es quien ayuda a Isis precisamente en esta tarea. Seguro que todos hemos visto y tenemos en mente Sí, sí, sí. ese papiro en el que está dibujado precisamente ese momento en el que un sacerdote con una máscara de Anubis está con sus dos manos puestas sobre un cuerpo momificado, el cual está en una especie de mesa de alabastro con patas de león. Esto era así, esto se hacía en ciertas casas cerca del agua, porque el proceso de momificación requería una gran cantidad de agua, y con natrón y otras sustancias se llevaba a cabo todo este ritual, este proceso larguísimo, y con todos estos rituales, ¿no? Ahí también está presente la magia, porque todo lo que está haciendo esto es conmemorar ese momento mágico en el que Isis devuelve la vida a las momias. Y otro momento mágico, precisamente, en los que la magia es absolutamente fundamental para devolverle la vida a la momia, es un ritual que tenía lugar una vez que el muerto era llevado hasta su última residencia. Allí se le colocaba de pie, allí había varios sacerdotes, un jeriebet, un sacerdote lector, generalmente el primogénito o alguien de la familia solía llevar una especie de piel de leopardo encima, es otra representación que seguro que hemos visto, como para indicar que él también es un sacerdote del más alto rango, y los sacerdotes se dedicaban a hacer una cosa muy curiosa que a mí me encanta, que es el ritual de apertura de la boca. Tenían unos pequeños instrumentos en forma de azuela que representaban a la osa mayor, la cazuela de la osa mayor. Más que una osa, seguro que si hemos ido al campo y la hemos visto, ¿no parece más bien una cazuela? Puesta a veces boca abajo, a veces boca arriba, según la temporada del Sí. año. Bueno, pues esta azuela tiene esa misma forma y a un lado, en la punta, tiene una especie de punta que generalmente estaba hecha con hierro meteorítico, hierro que había caído del cielo y que por lo tanto también se le suponían propiedades mágicas. Con estas azuelas y con otra serie de instrumentos,
parecidos, similares, y recitando, lo que hacían era pasar esta punta sagrada por los ojos, por la nariz, por la boca, por los oídos. ¿Qué se hacía con esto? Cada vez que se posaba y se hacía el ritual correspondiente sobre cada uno de esos órganos, el difunto en el otro lado, cuando se lo ponían sobre los ojos, abría los ojos, podía ver. Cuando ponían eso sobre los oídos, sus oídos se abrían. Cuando se lo ponían sobre su boca, ya podía hablar. Y con todo esto conseguían que el difunto ya podía moverse y percibir y sentir su entorno en el otro lado. O sea, era importantísimo, ¿no? Y fíjate también eso, la curiosidad esa que os digo, que no se suele decir, me parece súper curioso, eso de que representa a la estrella, en realidad a la osa menor, y la punta sería la estrella polar, la única estrella que evidentemente alrededor de la cual giran las demás, ¿no? Aunque a esto hay mucho que hablar porque evidentemente el movimiento de la precesión de los equinoccios ha hecho que las constelaciones estén en diferentes sitios en tiempos determinados. Pero en un momento determinado, cuando esto ocurrió, se asociaba a la osa mayor, ¿no? Fíjate, magia en todo, absolutamente en todo. Y ya para terminar, que no te quiero quitar más tiempo, que sé que estás por su sitio, Javier. Yo espero que piensen igual que yo, que creo que sí. Cuando oyes en que las pirámides fueron construidas por los extraterrestres, ¿no piensas que es una falta de respeto a la tecnología y a la inteligencia de los egipcios? Total, es un insulto, como tú bien dices, a la habilidad, al conocimiento técnico y a las maneras y formas creativas de poder encontrar soluciones a las cosas que tenían nuestros antepasados. Y es olvidarlos, es decir, estos eran unos tontos, unos primates, Sí, nosotros sí. ahora tenemos algo de tecnología, somos superiores a ellos, pero estos eran unos tontos que eran incapaces de hacer esto. ¡Qué gran error! ¡Qué gran error! Por ejemplo, encontrar el eje de la Tierra es muy simple. Cualquiera que haya estudiado matemáticas, yo soy físico y lo sé bien, es decir, los métodos que utilizaban los egipcios son algo que cualquiera, teniendo ese conocimiento matemático y no requiere mucho esfuerzo, unas pocas de personas, y esos sacerdotes egipcios conocían muy bien las matemáticas, perfectamente podía orientar una pirámide y hacerla bien en ese sentido. Evidentemente hay muchas claves que se nos han escapado, ¿no? No conocemos todo sobre cómo se hicieron las pirámides. Por supuesto que no. Pero es que, por ejemplo, tampoco sabemos cómo se hicieron las vidrieras de las catedrales. Es una tecnología que se ha olvidado. Cuando ya dejaron de hacerse catedrales, los vidrieros olvidaron el secreto de cómo se hacían esas vidrieras. De modo Correcto. que es una tecnología perdida. Y como esas hay muchas. Y no tenemos ahora mismo los detalles de cómo se construyeron las pirámides, pero tenemos otras cosas. Tenemos representaciones de cómo trasladaban piezas enormes, incluso estatuas, de un punto a otro, utilizando pues métodos súper, vamos, ingeniosos, ¿no? Hay una representación en la cual alguien va echando agua o algún tipo de fluido sobre el frente de la estatua y resulta que los físicos han demostrado en sus laboratorios que eso hace que el nivel de permeabilidad de la arena Como que una tiene esclusa, como una y se esclusa, correcto. pueda deslizar mucho más fácilmente y es como si el peso real de la estatua fuera menor. Bueno, pues esto se puede hacer con bloques. Eso de que los bloques de piedra han sido hechos con una pasta, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ¿por qué está el obelisco inacabado como está? Si se les rompió, ¿por qué lo dejaron allí? Es tan fácil como seguir y luego con la pasta remodelarlo. Es decir, hay cosas que no cuadran viendo lo que vemos allí. Por supuesto que te deja atónito el ver que con las herramientas que tenían, que eran de cobre, porque todavía no se conocía el hierro, salvo el que caía del cielo, el de los meteoritos, por eso esa famosa daga de Tutankamón, que se suele llamar muy mal llamada daga extraterrestre porque da lugar a confusión y que está hecha con hierro meteorítico, a base de, y además por un método muy arcaico, muy básico. Bueno, pues con esas herramientas, pero ojo, que eran siendo afiladas continuamente, es decir, había unas cuadrillas de obreros maravillosas, ¿no? Que de hecho tenemos incluso pues, textos en los que se describen cómo se organizaban. Tenemos incluso, sabemos que las cuadrillas de obreros, por supuesto, no eran esclavos, ni mucho menos, Es estaban verdad. organizados en sus labores
tenían una especie de seguridad social. Tenemos, por ejemplo, textos en los que un obrero se le ha roto una pierna porque ha sufrido un accidente, evidentemente en esas condiciones era fácil, y cómo tenía médicos a su disposición para poder tratarle, los sueldos en pan y cerveza de lo que tenían que cobrar, cómo eran organizados en cuadrillas que competían entre sí, que a veces se llamaban borrachos y cosas peores entre ellas mismas. Lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando una cuadrilla de Sí, obreros sí. se enfrenta con otra y por lo típico, ¿no? Lo que nos gusta, el cachondeo de decir, mira aquellos. Pues lo mismo. Sí. Es decir, tenemos todo eso. Cerca de las propias pirámides, las tumbas de los obreros que quieren estar cerca de su señor porque eso favorece el que ellos mismos puedan ascender, ¿no? Que eso no lo logra cualquiera, no a cualquiera le dejan permanecer cerca de la tumba del faraón, solamente a los aristócratas. Y tenemos montones de cosas que nos dicen que eran mucho más inteligentes y más listos y más organizados de lo que pensamos. Por supuesto que hay lagunas, por supuesto que hay lagunas. Por ejemplo, ahora hemos descubierto hace poco con tecnología pues moderna que vamos teniendo, cómo hay un afluente del Nilo que se secó, que ya no está, y que pasaba al lado de las pirámides. Con lo cual, el transporte fluvial era mucho más factible. Y, por supuesto, si ahora vemos esas pirámides en Giza y a uno se le queda la cara de decir, mamma mía, habría que verlas en todo su esplendor, con esas piedras pulidas, recubriéndolas, con ese piramidón dorado arriba del todo, los templos funerarios asociados, y si estaban al lado de un afluente del río, probablemente con sus jardines y todo. O sea, tendría que ser un espectáculo magnífico, maravilloso. Otro error. Fíjate las piedras que encajan, no sé qué, ¿cómo van a poder hacer esto? Bueno, pues puliendo y puliendo y puliendo. Y ahora tú, y Puliendo tramposo, mucho. viene otro y pule y pule. Pero espera, verás. Y además hay una de dentro, dicen, por dentro todas las piedras son perfectas. Eso es un error. Por dentro lo que hay es como una especie de gravilla, que es lo que hace que la pirámide se haya desplomado o no con el tiempo, dependiendo de lo bien hecha que está por dentro, pero por dentro los bloques están hechos a lo bruto, no están pulimentados, ni mucho menos. Es decir, hay un montón de cosas que se dicen que no son reales. Y perdona, que te estaba cortando. No, no, no. Te está diciendo por aquí, vea que hay un libro que estuviste hablando ayer también de objetos malditos y muñecas malditas. Yo tengo ese libro también, Beatriz. Sí, sí, También sí. hablaremos de él también porque es un libro también muy Desgraciadamente chulo. está ya descatalogado, así que o de segunda mano o si aparezco yo por algún sitio, a lo mejor tengo algún ejemplar y lo puedo vender yo, pero, pero ya difícil. Pues habrá que conseguir, te lo conseguiremos, vea, tranquila que que te lo conseguiremos. Yo es que creo que además, sobre ya para finalizar, Javier, el tema de Egipto, sobre Egipto, se desconoce, no es que se desconozca, es que hay mucha desinformación, ¿no? Sí, Por ejemplo, tú bien decías de los obreros creo que vivían mejor de hecho emigraban de otras ciudades a donde estaba la obra en sí de las pirámides o de los templos y comían muy bien, dormían, tenían su casa, tenían todas las comodidades del mundo. Y además hay otro tema que también la gente piensa que todas las pirámides eran templos funerarios y no era así realmente, ¿no? Solo el de los valles, el Valle de los Reyes, ¿no? Es el templo funerario, ¿no? templo Porque son funerario. pirámides. La pirámide en sí era el sitio donde reposaba el cuerpo del faraón. Y me diréis, pero es que nos han encontrado. Claro, han sido saqueadas prácticamente todas, incluidas las pirámides, los hipogeos y todo. Pues como ocurre en América del Sur, donde es muy difícil encontrar un enterramiento en el que no haya sido saqueado. Y por eso, pues prácticamente han llegado antes que nosotros, a lo largo de esos más de 2000 años de historia en Egipto, hubo lo que se llamaron periodos intermedios en los que hubo un caos social y político y la gente perdía el sentido religioso y decían, ¿dónde hay oro? Allí. Y hacían todo. Pues lo mismo que eran ingeniosos la gente que hacía las pirámides, también los propios ladrones de tumbas eran muy ingeniosos y se las buscaban. A veces hacían también una pirámide lo diré, en el Alto Egipto y otra en el Bajo Egipto. ¿Por qué? Porque todo en Egipto es dual. El faraón es el señor de las dos tierras, ¿no? Y hay digamos que
ese aspecto dual, ¿no? Entonces, él tiene que estar representado en ambas tierras. Por eso se hacen, en algunos casos, dos pirámides. Lo que sí hay es un templo funerario al cual se accede por un estrecho pasillo al lado de las pirámides, ¿no? En algunos casos se conserva muy bien, en otros apenas está el solar y poco más, ¿no? Pero la estructura de las pirámides las conocemos bien. Están orientadas de determinada manera, hay un pasillo que nos lleva a ese templo funerario, que es donde realmente se ofrecía el culto al faraón, pero está separado por ese pasillo, como digo, de la pirámide, ¿no? Que es, digamos, que el reposo es... Christian Jack decía, y de manera muy acertada, que las pirámides son máquinas de resurrección. Es decir, para el egipcio era concebida como eso, como una máquina de resucitar. La momia era puesta en estado mágico, como hemos visto antes, con esas ceremonias de la apertura de la boca, era llevada a ese sitio que era cubierto, las primeras no estaban cubiertas de escrituras, pero más adelante empezaron a ponerse encantamientos para ayudar al faraón a alcanzar el otro lado, ¿no? De modo que se convirtieron en eso, en auténticas monumentos mágicos y sobre todo escaleras, pirámides que imitaban esa colina primordial para poder ascender a las estrellas, ¿no? al cielo de los dioses. Pues eso, que en realidad no son templos, ¿no? Que los templos estaban adosados a ellos, ¿no? a las pirámides. Otra cosa, se suele decir que de repente hacen 3 pirámides maravillosas, ¿no? Aquellas de Kefre, Miquerinos, etcétera, o Menkaura, que sería el nombre egipcio real, y que las demás son un desastre. Pues sí, esos 3, que son de la dinastía cuarta, pusieron todo Egipto patas arriba y acabaron prácticamente con las arcas del Estado. De modo que las que vinieron después tuvieron que ser más modestas porque ellos esquilmaron digamos que las riquezas que había en Egipto. Esto no tiene que sorprendernos, además. Por ejemplo, hoy día no se hacen catedrales. Y las catedrales son prácticamente inigualables, inimitables. Y prácticamente si nos pusiéramos, seguro que no nos sale una tan bonita. La de Gaudí se nota que no es de estilo medieval, está hecha con tecnología de ahora. Pero hacer esas maravillas que son las catedrales ahora mismo no tiene sentido. Primero, nadie va a querer hacer una catedral, es algo que ya ha pasado de moda. Con las catedrales con las pirámides pasó lo mismo. Cuando se vio que no servían realmente para mantener alejados a los ladrones, se trató de hacer lo propio en un sitio oculto que era el Valle de los Reyes, y haciendo todo tipo de excavaciones y de tumbas puestas en la tierra. ¿Qué pasaba allí? Todos los que hemos estado allí en el Valle de los Reyes sabemos que hay un pico, que es la pirámide natural, que es la pirámide que está asociada a todos esos enterramientos. Lo que el faraón quería era una especie de montículo sagrado a través del cual poder subir su alma, mejor dicho, subiera hacia las estrellas, ¿no? hacia los reinos de los dioses. Pues Javier, mira, acabo de encontrar el libro, pero de segunda mano, Beatriz. Ahora te voy a mandar el enlace para que lo puedas pillar en la casa del libro, de gente que lo vende de segunda mano, ¿vale? Mira, Pues perfecto. nada, Javier, no te robo más tiempo, querido amigo. Nada, Te tengo fichado para ese libro también y para el que vas a sacar un nuevo ahora en breve, ¿no? tengo, ahora mismo los que tengo después de esto, tengo 2 libros sobre nórdicos, ¿no? Porque como me interesa mucho y me gusta mucho el tema del pensamiento mágico y cómo se crea la magia o cómo se produce ese pensamiento mágico en cada cultura, pues voy a ir picoteando, por decirlo así, en las culturas que más me gustan. Una es la egipcia, la otra es la nórdica. Y hay 2 libros ahí de magia nórdica. Una es Magia y religión nórdicas y el otra que es seres y criaturas de la mitología nórdica, ya no me acuerdo ni del título, qué cabeza, pero algo así, se puede ver fácilmente. Y bueno, pues sí, me están bullendo muchas ideas, ¿no? Para continuar en ese sentido, reeditar algún libro como el de vampiros, que ha habido muchos avances, sobre todo en el territorio de la en el terreno de la arqueología. Se han encontrado muchos descubrimientos y me gustaría ampliar ese libro. Otro sobre el mal de ojo que tengo, que también hay pues nuevos conocimientos antropológicos que me gustaría incluir. Vamos, que no paro, que seguramente algo nuevo saldrá por ahí. Seguro. Pues eso es bueno, que siempre estés liado, que estés haciendo cosillas y después nos la cuentes y así de bien, pero no hagas tanto spoiler, macho, que así no vendes el libro. Si cuentas el libro entero, no, No, nadie te lo va a querer comprar. que va, ni un 0,5% de lo que está ahí Ya, metido. ya, 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 ya. El tema de
de los ritos funerarios, pues no me meto mucho con él, pero aprovecho para incidir en algunos temas. Y el tema de las pirámides, como es algo que tiene más que ver con construcción y poco con magia, pues lo trato también muy, muy por encima. Es decir, que va, no, hay mucha tela que cortar. Perfecto, pues nada, pues muchísimas gracias, Javier, por haber estado aquí esta horilla y media con nosotros y nada, te emplazo para una siguiente ocasión y por ahí te han mandado también recuerdos a Eva, ¿no? Creo que Sí, era Beatriz quien me mandaba recuerdos a tu perfecto, señora. yo se lo doy, que además lo verá también, o sea que estupendo. Pues nada, chicos, un abrazo muy, muy, muy grande, tío. Pues cuando quieras, tocayo, ya sabes que estoy por aquí. Así que nada, un abrazo para ti, para todos los oyentes y a disfrutar de lo que nos gusta. Un abrazo. Perfecto, un abrazo. Pues nada, chicos, qué decir, ¿no? Creo que nos hemos quedado flipados todos con las explicaciones del amigo Javier. Es que solo cabía quedarse escuchando, ¿no? Es que este señor que te lo explica todo con tantísimos detalles es un auténtico disco duro de la magia sobre Egipto. Y no solo la magia sobre Egipto, sino sobre Egipto en general, ¿no? Es decir, es una auténtica máquina. Y yo, por ejemplo, ese libro que tú dices, Beatriz, sí que lo tengo yo, pero no tengo ese de mitología nórdica, que es sí que me gusta a mí también muchísimo. El tema de la mitología nórdica me flipa. Tengo algún libro de mitología nórdica. De hecho, solo tengo un libro del martillo de Thor. O sea, solo tengo un martillo, o sea, martillo, un libro de Mjolnir. Es decir, imagínate, era de una colección de libros nórdicos y tal. Otro creo que de Loki, solo de Loki. Y, y la verdad es que son bastante interesantes. A mí también me gusta mucho el tema de la, de la mitología nórdica, me encanta. Y voy a intentar pillarme también ese libro del amigo Arries de los nórdicos. Y nada, chicos, yo finalizamos ya porque es que estoy chorreando. Hace aquí un calor de mil demonios. Gracias a los que habéis apoyado el stream, el vídeo, y a los que han entrado y se han salido molestos por el audio del señor Arries, pues no era cosa mía. No podía subirlo porque era cosa de su micrófono. Yo puedo subir el mío, pero el de él no. El de él lo he podido subir al máximo, pero no ha dado para más. Aquí la gente se lo coge con papel de fumar. Pues si no les interesa, pues que no entren. Es lo que hay. Pues nada, chicos, un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo o stream. Ya veremos lo que toca para el siguiente. Si vídeo para YouTube o stream para Twitch, ya veremos. Un abrazo a todos y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí este ratillo con el grandísimo Javier Ries. Un abrazo a todos, chavales.